Iusnormativismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el derecho debe seguir ciertas reglas? ¿Qué hace válida a una norma? Te explicaré en este video los puntos como su definición, principales representantes, los postulados más importantes de la teoría y su aplicación al área jurídica. El iusnormativismo es una teoría jurídica que surge en el siglo XX con el jurista austríaco Hans Kelsen. Forma parte del positivismo jurídico, una corriente que busca estudiar el derecho tal como es, sin mezclarlo con ideas morales o políticas. Kelsen proponía que la ciencia del derecho debía ser completamente pura, es decir, centrarse solo en las normas jurídicas, dejando fuera cualquier influencia externa. Desde esta perspectiva, el derecho se entiende como un conjunto de normas organizadas y jerárquicas, y no como un sistema de valores, hechos o decisiones políticas. Lo importante no es si el derecho es justo, sino cómo está estructurado y cómo funciona como sistema normativo. En el fondo, el iusnormativismo busca que el derecho tenga autonomía científica, que se estudie por sí mismo y con sus propias reglas. Así, su meta es construir una ciencia jurídica basada en la lógica, la coherencia interna y el respeto a la jerarquía de las normas. Antes de avanzar más te explicaré, el término iusnormativismo proviene del latín ius, que significa derecho, y norma. En conjunto hace referencia a una corriente que considera al derecho como un conjunto de normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad. Para el iusnormativismo, la esencia del derecho no se encuentra ni en los hechos como el comportamiento de los jueces o la fuerza del Estado, ni en los valores como la justicia o la moral, sino en la norma jurídica como unidad básica. En síntesis, el iusnormativismo permitió establecer una visión racional, estructurada y objetiva del derecho, centrada en la norma como elemento esencial, y sentó las bases para el desarrollo de una teoría jurídica más precisa, analítica y sistemática. Ya que conocemos qué es el iusnormativismo y cuál es su origen, ahora podemos profundizar en sus postulados principales. Estos principios son la base importante sobre la que construye la teoría normativa del derecho. Primero, encontramos el principio de jerarquía de normas. Este postulado establece que el derecho está compuesto por un conjunto de normas organizadas jerárquicamente. Esto significa que una norma de rango inferior no puede contradecir a otra de rango superior, garantizando así el orden y la coherencia del sistema jurídico. En segundo lugar, está la idea del derecho como una norma. Según el iusnormativismo, una norma jurídica es válida solo si su validez deriva de otra norma superior. De esta forma, todas las normas encuentran su fundamento en una norma superior, hasta llegar a una norma fundamental que da origen a todo el sistema. El tercer postulado es la separación entre el derecho y la moral. Para esta teoría, el derecho debe analizarse de manera autónoma, sin relacionarlo directamente con la moral o con la justicia. La validez de una norma no depende de si es justa o injusta, sino de si fue creada conforme al procedimiento establecido. En cuarto lugar, encontramos la idea de que el Estado y el derecho son idénticos. Es decir, el Estado no se entiende como un ente separado del derecho, sino que el propio orden jurídico es lo que constituye al Estado. Por último, el postulado que es el de validez formal. Una norma es válida cuando ha sido creada siguiendo los procedimientos y las normas superiores correspondientes, no por el contenido moral que tenga. En un contexto breve, estos postulados muestran cómo el iusnormativismo entiende el derecho como un conjunto ordenado, lógico y autónomo de normas, en el que la validez se fundamenta en su forma y jerarquía, no en la moral o la justicia. Tras analizar los postulados fundamentales del iusnormativismo, resulta esencial presentar a quiénes fueron sus principales representantes, aquellos pensadores que consolidaron y desarrollaron esta corriente jurídica. Cada movimiento legal se sustenta en las ideas de sus teóricos más destacados. En el caso del iusnormativismo, estos autores ofrecieron perspectivas que permiten comprender el derecho como un sistema autónomo de normas, estructurado y coherente. Entre los pensadores más influyentes se encuentra Hans Kelsen, 1881-1973, es el principal representante del iusnormativismo. Fue un jurista y filósofo austriaco nacido en 1881, quien buscó construir una ciencia jurídica pura, libre de influencias externas como la moral, la religión o la política. Para Kelsen, el derecho debía analizarse solo desde su estructura normativa, es decir, como un conjunto ordenado de reglas que derivan su validez unas de otras. A continuación, te explicaré sus principales ideas y cómo éstas contribuyen a entender el funcionamiento del sistema jurídico.
Como primera idea nos habla de la teoría pura del derecho. Hans Kelsen desarrolló su famosa teoría pura del derecho, la cual propone que el derecho debe estudiarse de forma pura, sin mezclarlo con otras disciplinas como la ética o la sociología. Él afirmaba que el objetivo del jurista no es juzgar si una ley es justa o injusta, sino comprender cómo funciona el sistema jurídico y cómo se estructuran las normas. Kelsen distingue entre el ser, lo que ocurre, y el deber ser, lo que debe ocurrir. El derecho pertenece al ámbito del deber ser, porque no describe hechos, sino establece obligaciones y consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el derecho no dice, las personas roban, sino, el que roba debe ser castigado. Como segunda idea, la pirámide de Kelsen. Uno de los aportes más conocidos de Hans Kelsen es la pirámide del derecho, o pirámide de Kelsen, una representación gráfica de la jerarquía normativa. Según Kelsen, las normas jurídicas forman un sistema ordenado en el que cada norma obtiene su validez de una norma superior. En la parte superior de la pirámide se encuentra la Constitución, que es la norma fundamental de todo el sistema jurídico. De ella derivan las leyes emitidas por el Poder Legislativo. Debajo de las leyes se encuentran los reglamentos, acuerdos y decretos que emite el Poder Ejecutivo para aplicar las leyes. En la base de la pirámide están las resoluciones judiciales y los actos administrativos, que aplican las normas superiores a casos concretos. En resumen, la pirámide de Kelsen muestra que todas las normas están jerárquicamente ordenadas, y que ninguna norma inferior puede contradecir a una superior, porque perdería su validez. Como tercera idea nos habla de la norma fundamental o Grundnorm. Kelsen también planteó la existencia de una norma fundamental hipotética, conocida como la Grundnorm. Esta norma no está escrita ni promulgada, pero se asume como la base lógica que da validez a todo el sistema jurídico. Por ejemplo, se presupone que debe obedecerse la Constitución. Esa suposición es la que permite que el resto de las normas sean válidas y obligatorias dentro de un Estado. Para entender el derecho, debemos estudiarlo sin mezclarlo con la moral, la política o la religión. El derecho es un sistema de normas que se apoya unas en otras, como una escalera, hasta llegar a una base última, la Grundnorm o norma fundamental. De esta manera, podemos analizar el derecho como una ciencia, objetiva y clara, sin confundirlo con otras áreas. Herbert Lionel Adolphus Hart, 1907-1992, Herbert Lionel Adolphus Hart, jurista británico, desarrolló una versión renovada del positivismo jurídico en su obra, El concepto de derecho, 1961. Aunque comparte con Kelsen la idea de que el derecho debe analizarse como un sistema de normas, introduce un enfoque más sociológico y lingüístico. Hart critica a Kelsen por su excesiva abstracción y propone una visión más realista del derecho como práctica social compleja. Según él, el derecho está compuesto por dos tipos de reglas. 1. Reglas primarias, que imponen obligaciones y regulan conductas, por ejemplo, las normas penales. 2. Reglas secundarias, que establecen cómo crear, modificar o aplicar las reglas primarias, por ejemplo, la Constitución o las leyes de procedimiento. Como importancia e impacto de la teoría de Kelsen nos dice que, gracias a la teoría de Hans Kelsen, el derecho comenzó a verse como una ciencia autónoma, con sus propias reglas y métodos de estudio. Su pensamiento influyó en la creación de tribunales constitucionales, encargados de garantizar que todas las leyes y actos del gobierno estén de acuerdo con la Constitución. El jusnormativismo kelseniano permitió también distinguir claramente entre el derecho y la moral, lo cual ayudó a construir sistemas jurídicos más racionales, estables y predecibles. Hoy, la idea de que las normas se organizan jerárquicamente y que la Constitución es la norma suprema sigue siendo un pilar básico del derecho moderno. En conclusión, Hans Kelsen revolucionó la teoría del derecho al proponer que el orden jurídico debía entenderse como un sistema lógico y normativo, donde cada norma obtiene su validez de otra superior, hasta llegar a la Constitución y a la norma fundamental. Su teoría del jusnormativismo permitió ver el derecho como una ciencia pura, separada de la moral y la política, y sentó las bases del pensamiento jurídico contemporáneo. Las reglas secundarias permiten distinguir un sistema jurídico de un simple conjunto de costumbres. Entre ellas destaca la regla de reconocimiento, que es la norma social que identifica qué normas pertenecen al sistema jurídico y cuáles no. Con esta teoría, Hart logra integrar la dimensión normativa y social del derecho, mostrando que la validez de las normas depende tanto de su forma como de su aceptación por parte de los operadores jurídicos, jueces, legisladores, ciudadanos. Hart también defendió la separación conceptual entre derecho y moral, pero admitió que, en la práctica, ambos suelen entrelazarse.
De este modo, su normativismo es menos rígido que el de Kelsen, pero conserva la idea de que el derecho debe analizarse como un sistema normativo autónomo. Otro pensador relevante es Alf Ross, 1899-1979. El jurista danés Alf Ross representa la corriente del realismo escandinavo, que comparte con el normativismo la idea de que el derecho es un sistema normativo, pero añade una dimensión empírica. Para Ross, las normas jurídicas no son simples enunciados prescriptivos, sino directrices de conducta respaldadas por expectativas sociales. Su obra, Sobre el derecho y la justicia, 1953, busca superar el formalismo kelseniano mediante una comprensión más realista del funcionamiento jurídico. Ross sostiene que una norma es válida no por su posición jerárquica, sino porque produce efectos reales en la conducta de las personas y en las decisiones judiciales. La validez del derecho, entonces, se verifica a través del comportamiento de los jueces, quienes aplican las normas y dan vida al sistema jurídico. Aunque Ross rechaza las nociones metafísicas de justicia, mantiene la idea de que el derecho es un fenómeno normativo y socialmente verificable. Su enfoque combina el análisis lógico con la observación empírica, aportando una visión más dinámica del normativismo. También en los pensadores más relevantes se encuentra August Thom, 1839-1912. August Thom fue uno de los primeros juristas en sentar las bases del normativismo moderno. Su pensamiento se enmarca dentro del positivismo jurídico alemán del siglo XIX, influido por la escuela analítica y el derecho formalista. Thom defendió la idea de que el derecho es un orden de normas destinadas a regular la conducta humana en sociedad. Rechazó las interpretaciones moralistas del derecho natural y subrayó la necesidad de una ciencia jurídica autónoma, basada en la lógica y la sistematización normativa. Para él, el derecho debe entenderse como un sistema cerrado y coherente, en el que cada norma ocupa un lugar dentro de una estructura jerárquica. Su pensamiento influyó directamente en autores como Kelsen y Binding, quienes desarrollaron posteriormente una teoría más rigurosa sobre la estructura normativa del derecho. No podemos dejar de mencionar a Carl Binding, 1841-1920. Carl Binding, jurista alemán y contemporáneo de Thom, fue una figura clave en la consolidación del positivismo normativista. Su obra más destacada, La fuerza obligatoria de la ley, defendió la idea de que la norma jurídica tiene un carácter imperativo y vinculante, independiente de su contenido moral. Binding introdujo una distinción importante entre el mandato jurídico y la sanción. Según él, el derecho no se reduce a la coacción, sino que es ante todo un orden de deberes impuestos por la autoridad legítima. Además, Binding elaboró una teoría sobre la estructura del delito que influyó profundamente en el derecho penal moderno. En su visión, el delito consiste en la violación de una norma jurídica válida, no en un simple acto inmoral o dañoso. Su aporte al normativismo radica en haber reforzado la noción de norma como unidad básica del derecho, estableciendo las bases para que Kelsen y otros autores desarrollaran una teoría más sistemática y formal. En conclusión, el normativismo representa una de las corrientes más influyentes y perdurables de la filosofía del derecho contemporánea. Su énfasis en la norma jurídica como elemento esencial permitió transformar la comprensión del derecho en una ciencia autónoma, lógica y estructurada. Gracias a autores como Kelsen, el derecho dejó de depender de consideraciones morales o políticas para definirse por su validez formal dentro de un sistema jerárquico. Con Hart, se incorporó una visión más flexible y socialmente realista, reconociendo la importancia de las reglas de reconocimiento y las prácticas jurídicas. Ross aportó una perspectiva empírica, vinculando la validez del derecho con su efectividad social. Por su parte, Thom y Binding fueron precursores esenciales en la sistematización del derecho como orden normativo. El normativismo ha sido objeto de críticas por su aparente indiferencia ante la justicia y la moral. Sin embargo, su contribución a la claridad conceptual, la lógica y la sistematicidad del derecho es innegable. Su legado perdura en la teoría jurídica moderna, en la interpretación judicial y en la construcción de sistemas legales basados en la seguridad jurídica y la coherencia normativa. En definitiva, el normativismo consolidó la idea de que el derecho, más que un ideal moral o una herramienta política, es un sistema de normas que regula la conducta humana mediante la validez formal y la autoridad legítima. Esta visión, aunque técnica y abstracta, sigue siendo fundamental para entender cómo funciona el derecho en los estados contemporáneos. Con todo lo que hemos analizado hasta este punto, contamos con un marco teórico sólido.
A partir de estos fundamentos, aplicaremos la teoría del normativismo en un caso actual, con el propósito de comprender este fenómeno jurídico y observar cómo los principios estudiados se reflejan en la realidad contemporánea. Vamos con este caso, el de Roxana, que muestra las deficiencias en el sistema judicial. Ella es doblemente víctima. Primero fue abusada y ahora declarada culpable por haberse defendido de su agresor. Roxana Ruiz recibió sentencia en los tribunales de Ciudad Neza. Una juez le dictó más de 6 años de prisión por un uso excesivo en la legítima defensa. Roxana, de 23 años, presuntamente fue atacada por un sujeto quien al parecer abusó de ella. El hombre murió cuando Roxana se defendió. Me siento mal, me siento triste, me siento decepcionada de la justicia porque se quedó acreditado, se quedó plasmado, comprobado de la violación que sufrí y que pues no fue justo tampoco de que después de que yo dije que me habían violado cuando me detuvieron, me encerraron 9 meses y aparte de eso me dan una sentencia de 7 años, de 6 años, 2 meses, 7 días. Y pues que esta persona que me agredió sexualmente pues murió en el acto en que yo me defendí. Si yo no me hubiese defendido, sería yo la que estuviera muerta ahorita y quizá esta persona hubiese escapado, ¿no? Su abogado aseguró apelarán la sentencia. También la considera en los dos aspectos, material y moral, que asciende a 285,000 pesos sumados. Aquí lo que sigue es que interpongamos un recurso, que es el recurso de apelación. Tenemos 10 días para apelar y irnos al Tribunal de Alzada. Así que será en los próximos días cuando se determine la situación jurídica de Roxana. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca. ¿Y por qué nos dicen que Roxana fue al recurso del uso excesivo de la legítima defensa? En el caso de Roxana Ruiz, joven mexicana condenada en un principio por homicidio luego de matar a su agresor sexual en defensa propia, representa un ejemplo complejo de cómo el sistema jurídico funciona bajo la lógica normativa del derecho. Desde la teoría del normativismo, el fenómeno jurídico se entiende como un conjunto de normas válidas que regulan la conducta humana, separadas de juicios morales o emocionales. Analizar este caso desde esta teoría permite comprender cómo el derecho opera a partir de reglas formales, y cómo su aplicación e interpretación determinan las consecuencias jurídicas. Analizando los hechos principales también del caso de Roxana Ruiz, que fue agredida sexualmente en 2021 en el Estado de México. Durante la agresión, se defendió de su atacante y este murió. A pesar de ser víctima de violación, fue acusada de homicidio con exceso de legítima defensa y condenada a más de 6 años de prisión. Posteriormente, gracias a la revisión del caso y a la presión social, la Fiscalía se desistió de la acusación y fue absuelta, reconociéndose que actuó en legítima defensa. El caso generó debate público sobre la aplicación de la legítima defensa, el papel de la perspectiva de género y la interpretación judicial de las normas penales. Basándonos desde los fundamentos de la teoría del normativismo, podemos tener un análisis para poder reflejar con claridad el fenómeno jurídico. Como primero tenemos la norma jurídica como centro del fenómeno. Desde el normativismo, el derecho se manifiesta en normas generales y válidas. En este caso, las normas relevantes son las del Código Penal que tipifican el homicidio y las que establecen la legítima defensa. El papel del juez es determinar, mediante un razonamiento jurídico, qué norma se aplica a los hechos, si la que sanciona el homicidio o la que exime de responsabilidad por legítima defensa. Inicialmente, el sistema jurídico interpretó que Roxana había hecho un uso excesivo de la defensa, por lo tanto, aplicó la norma del homicidio. Sin embargo, en una segunda revisión, las autoridades reconsideraron la interpretación normativa y determinaron que sí se cumplían los requisitos legales para la legítima defensa. Esto demuestra cómo, desde el normativismo, los resultados jurídicos dependen de la subsunción de los hechos a la norma, no de emociones o juicios morales.
Como segundo fundamento, la validez formal y aplicación del derecho. El caso se explica por la validez formal de las normas. El Código Penal y los procedimientos judiciales son normas válidas porque fueron emitidas por autoridad competente, Congreso y jueces. Aunque socialmente la condena inicial se consideró injusta, desde el punto de vista normativo fue jurídicamente válida, ya que se basó en normas vigentes. El cambio de decisión posterior no anuló las normas, sino su interpretación jurídica a la luz de los hechos y de una correcta aplicación de la norma de legítima defensa. También como tercera sería la separación entre derecho y moral. El iusnormativismo sostiene que el derecho y la moral son esferas distintas. En el caso de Roxana, la sociedad consideró que su actuación era moralmente correcta, defender su vida, pero el sistema jurídico inicialmente no la absolvió porque no valoró los hechos desde la moral, sino desde la estructura normativa formal. Esto muestra que el sistema jurídico opera bajo reglas, no bajo sentimientos o criterios subjetivos de justicia. Y como última, el fenómeno jurídico como aplicación de normas. Para el iusnormativismo, el fenómeno jurídico consiste en la aplicación de una norma general a un hecho particular. En este caso sería: hecho, Roxana mató a su agresor. Norma 1. Homicidio, sancionable. Norma 2. Legítima defensa, excluye sanción. Decisión: determinar cuál norma se aplica. El cambio de condena a absolución evidencia el funcionamiento interno del derecho como sistema normativo que se interpreta y aplica. Las emociones o percepciones sociales son externas al fenómeno jurídico. Lo que nos enseña el caso desde el iusnormativismo. El caso de Roxana Ruiz muestra que el derecho funciona como sistema normativo formal, compuesto por reglas jerárquicamente ordenadas. Requiere interpretación jurídica objetiva para aplicarse correctamente. Puede generar decisiones consideradas injustas por la sociedad, pero válidas jurídicamente. Es un fenómeno autónomo, donde lo jurídico se explica por normas y procedimientos, no por criterios morales. Al final, la absolución de Roxana demuestra que el sistema normativo puede rectificar su aplicación cuando se reinterpreta la norma correcta, reafirmando que el derecho es un orden normativo que busca coherencia interna, aunque a veces tarde en reflejar la justicia material. Como conclusión, desde la perspectiva del iusnormativismo, el caso de Roxana Ruiz no se entiende como un conflicto moral o emocional, sino como un problema normativo de aplicación del derecho. El sistema jurídico actuó conforme a sus normas válidas, y su corrección final, la absolución, refleja que, dentro de su propia estructura normativa, puede alcanzar resultados justos mediante una aplicación más precisa de las reglas. Este análisis demuestra que el iusnormativismo permite comprender el derecho como un fenómeno racional, lógico y formal, que busca mantener su validez y coherencia, incluso en casos sensibles y socialmente complejos.